Buenos días, estimados amigos. Nuestros jóvenes en la actualidad enfrentan una serie de desafíos. Algunos enfrentan problemas económicos, otros enfrentan problemas emocionales, incluso algunos enfrentan problemas de salud, entre otros problemas. La pregunta que algunos jóvenes se podrían hacer es: ¿cuál es el principal y el primer desafío que tendrán que enfrentar en la vida? Las Escrituras dan respuesta a esto y lo hacen con la historia de un joven llamado David. Para quienes estamos más o menos familiarizados con las historias bíblicas, posiblemente una de las experiencias más notables en la vida de David fue cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat, siendo un adolescente. Y quizás para algunos podría ser esta su primera experiencia o su primer desafío. Sin embargo, no fue este su primer desafío, su primer gran problema. Entonces quizás alguien podría decir que según las Escrituras, David tuvo que enfrentar un oso y un león. Sin embargo, estos tampoco fueron los primeros desafíos que tuvo que enfrentar David, ni los más importantes. El primer desafío que tuvo que enfrentar David quisiera graficarlo con 4 escenas. Primera escena: el profeta Samuel, que era el profeta de ese tiempo, recibe una revelación en la que se le dice que el próximo rey de Israel estaría dentro de los hijos de Isaí. Así que, presuroso, el profeta Samuel va a la casa de Isaí y le cuenta lo sucedido. Así que le pide que le presente a sus hijos. Isaí le presenta al hijo mayor, un joven de una gran apariencia, de una gran estatura, tanto así que el profeta Samuel se ve impresionado y estuvo a punto de ungirlo como rey de Israel. Sin embargo, el Espíritu de Dios le dijo que no lo hiciera. Bueno, trajeron al segundo, sucedió algo similar, luego el tercero, y así pasaron todos los hijos, y aparentemente Samuel no recibió la revelación de ungir a ninguno de ellos. Así que, algo confundido, le pregunta a Isaí si no tiene otro hijo. Isaí se pone a pensar y después de pensarlo un momento le dice: bueno, sí, tengo otro hijo, pero él es pequeño, delgado, y en este momento se encuentra cuidando las ovejas. Bueno, aún así lo trae, y cuando lo ve Samuel, duda un poco. Sin embargo, el Espíritu del Señor le dice que lo unja como el futuro rey de Israel. Segunda escena: Israel entra en guerra con los filisteos. Así que a David, que todavía era un joven, se le encarga la tarea de llevarle alimentos a sus hermanos, quienes en ese entonces eran soldados de Israel. En lo que él lleva los alimentos a sus hermanos, es testigo de cómo el gigante Goliat desafía al ejército de Israel, blasfemando contra Jehová. Indignado, pregunta entre los soldados de Israel si no hay un valiente que pueda callar a ese incircunciso. Los soldados, algo contrariados con lo que él indicaba, algo avergonzados, le piden a los hermanos de David que se lo lleven. Entonces, o que lo manden a casa. Los hermanos de David le llaman la atención, reciben los alimentos y lo mandan a casa. Tercera escena: Saúl, el rey de Israel en ese entonces, escucha que alguien quiere desafiar al gigante Goliat y quiere combatir y luchar con él. Así que decide invitarlo para conocerlo, felicitarlo y saber quién es el valiente que enfrentará al gigante Goliat. Cuando ve a David, un joven, un adolescente delgado, que no tenía ni siquiera la fuerza para sostener la armadura, quedó algo decepcionado y le invita a David a ir a su casa. Cuarta escena: Goliat espera
porque es anunciado que luchará con un soldado de Israel. Así que se prepara, pero repentinamente ve que este soldado es David, un joven delgado, pequeño, sin experiencia en combate. Entonces, algo decepcionado, le dice: jovencito, esta noche mis perros y las aves comerán tu carne. Lo que quiero decir con estas 4 escenas es que la primera lucha que tuvo que enfrentar David en realidad no fue contra algo físico. La primera lucha que tuvo que enfrentar David y la primera lucha que tiene que enfrentar todo joven es una lucha mental espiritual. Permítanme explicárselos. Primera escena. David tuvo un padre y un profeta que no lo vieron a él con la capacidad de ser un rey. Segunda escena. David tuvo hermanos que no lo vieron a él con la capacidad de ser un soldado. Tercera escena. David tuvo un rey que no lo vio a él con la capacidad de ser un campeón. Cuarta escena. David tuvo un gran enemigo que no lo vio a él como un justo rival. La primera lucha que tuvo que enfrentar David fue una lucha de mentes. Y es la primera lucha que todo joven tiene que enfrentar. Habrá muchas personas que dirán que no puede este joven tener éxito porque quizás no viene de una familia prominente, quizás no tiene dinero, quizás porque no tiene una educación en las mejores universidades. Entonces asumen que no tendrá éxito. Sin embargo, el éxito muchas veces no está en lo que tenemos. En el caso de David, la razón de por qué él tuvo éxito fue porque él puso su confianza en Dios y en su voluntad para alcanzar los anhelos de su corazón. Esta historia nos enseña que no siempre tiene éxito el que tiene más, sino aquel que tiene el coraje para seguir adelante a pesar de lo que digan otros. El Señor nos ha dicho en Proverbios capítulo 16, versículo 3, pon lo siguiente: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Estimados jóvenes, en la vida tendrán que enfrentar muchos problemas y muchos desafíos, pero el principal y más grande está en sus propias mentes. Espero que esta pequeña reflexión pueda serles de utilidad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.